Gracias, consejero presidente. Bueno, es un tema que ha generado una enorme polémica por la forma en que se ha dado esta posibilidad que el Congreso del Estado de Baja California aprobó. Empiezo por decir que la Constitución local del Estado de Baja California se modificó en el segundo semestre del 2014 a propósito de de un ajuste constitucional por una reforma del orden federal que establecía la posibilidad de que se ajustaran los calendarios de elecciones federales y locales. Así que es una modificación constitucional que acorta, como ocurrió concretamente en Veracruz y en el estado de Puebla, el plazo de los gobernadores. Cuando Jaime Bonilla se registra como candidato, esto es lo primero que hay que decir, ya sabía que había un plazo de poquito menos de 2 años, es un año 8 meses. Es decir, jamás hubo ninguna duda respecto de ese tema. Y el plazo para una elección o el plazo que dura un encargo es una de las reglas básicas previas a cada proceso electoral. Él sabía ese plazo, ese es el primer punto que quiero decir. Luego, en efecto, como dice el señor representante de Morena, hay en el Congreso local, en la composición anterior, una mayoría de diputados del PAN. El Partido Acción Nacional ya se ha pronunciado con relación a esos diputados, ya veremos más adelante qué fin tienen esos procedimientos, pero se hace un arreglo extraño entre los diputados de varios partidos y se hace esta modificación al plazo constitucional. Bonilla litiga ante los tribunales, le dicen que no, y finalmente, como decía el consejero Ciro Murayama, ya tenía bajo el brazo la constancia que declaraba válida la elección y lo declaraba gobernador por 1 año 8 meses. Bueno, pues entonces se impulsa de nueva cuenta este ajuste al plazo y el Congreso en sesiones cerradas, 2 sesiones cerradas, primero aprueba la ampliación y luego después hace la ratificación de lo que los cabildos aprobaron en una sede alterna que fue Playas de Rosarito, también en una sesión cerrada, con una discusión interna de los diputados, pero finalmente lo aprobaron. Y ahora hay una situación muy extraña porque simplemente no se ha promulgado el decreto de las modificaciones constitucionales. Yo creo que violando el 34 de la Constitución local, que claramente en el apartado C dice que el Congreso del Estado, una vez que ha modificado diversas disposiciones normativas, tiene 10 días para mandársela al Ejecutivo. Me van a decir, no se trata de leyes secundarias, se trata de una modificación constitucional, pero toda proporción guardada es aplicable a una reforma de orden constitucional. El hecho es que están atorados. Y ahora ocurrió una situación distinta, que es que el nuevo Congreso del Estado de Baja California, ahora sí ya con una mayoría de diputados del partido Morena, inventó una figura que le llaman ellos consulta ciudadana. Es decir, van a convocar a los ciudadanos, vamos a ver bajo qué metodología, quién lo va a organizar, qué tipo de pregunta van a formular, cómo van a contabilizar los votos, qué efecto va a tener eso, etcétera. Convocan a una consulta ciudadana. Obviamente las consultas populares, o en el caso de Baja California los plebiscitos, tienen una regulación específica y tendrían que ser a través del OPLE. Pero esta es una figura distinta, consulta ciudadana, dice ahí. Vamos a ver cómo lo van a plantear. En el fondo, el problema es que el Congreso del Estado de Baja California se ha colocado como una especie de supraelector. Es un gran elector que se colocó arriba del resto de los ciudadanos que eligieron a Jaime Bonilla, por cierto, con una participación ciudadana históricamente muy baja en esa entidad federativa. Llegaron al poquito más del 29%, de los cuales 425,000 electores le dieron ahí sí, de ese universo de votantes, una amplia mayoría a Bonilla y legítimamente lo eligieron como gobernador, pero para 2 años, no para 5. Ese es un punto que me parece importante, pero se colocan como supraelector y dicen, la votación, el mandato de los electores que le dieron 2 años a Bonilla, pues se amplía a 5 años porque se le ocurrió así a los legisladores. Y los de Morena dicen, estos del Congreso local, pues vamos nosotros a encontrar una fórmula de legitimación de eso para que se concluya el proceso legislativo. Pues es otra vez un enredo.
Es enredo tras enredo. Y creo yo que fundamentalmente lo que está ocurriendo ahí es que el propio Bonilla está traicionando a los electores de Baja California, pero concretamente a los que lo eligieron a él. ¿Por qué? Porque le dieron un mandato por 2 años. Hay, por supuesto, precedentes en esta materia. Yo supongo que la Corte tendrá oportunidad de conocer, una vez que se perfeccione este mecanismo, de una acción de inconstitucionalidad que pudiera resolver esta situación. Es un precedente muy grave, ya se decía aquí también, primero porque pueden existir tentaciones en cualquier sentido. Pues un día al Congreso local de un estado no le gusta que el gobernador esté por 6 años y le quitan 4 o le quieren quitar 3. Si pueden ampliarlo y podrían reducirlo, pues claro, porque los congresos podrían colocarse en el escenario de que están por encima de los votantes. El primer mandato que los propios legisladores tienen en un congreso local, pues es respetar el mandato de los electores. Y si hacen la ley, pues son los primeros en establecer garantías de cumplimiento de la ley. ¿Por qué esta autoridad, a través de varios consejeros, nos hemos pronunciado con relación al tema? Porque tenemos una obligación legal, una obligación constitucional de defender el voto, de defender la autenticidad del voto. Y aquí el mandato fue por 2 años, no por 5. Entonces, yo diría, me parece que lo más sano no sería andar con estos inventos del diputado Catalino Zavala, que va y presenta una iniciativa para intentar legitimar. Es una ocurrencia. Si usamos el título de algún libro, es una invención. Entonces, eso no existe, no es un mecanismo legal de legitimidad de una decisión que es arbitraria, que traiciona el orden constitucional del Estado de Baja California, pero también el orden constitucional federal. Y esta parte me parece que no debe permitirse. ¿Por qué? Porque las personas que resultan electas son los primeros que están obligados a responder y a obedecer el mandato de la ley y el mandato de los electores. Fue por 2 años, no por 5, no por 6. No nos equivoquemos, había un plazo establecido de manera previa. Y luego resulta en verdad una situación inaceptable, como se ha dicho igual aquí, que teniendo ya la constancia bajo el brazo, ya se le había entregado el órgano electoral. Es decir, ya había terminado el proceso. Y entonces resulta que se violan con ese acuerdo o con esa disposición del Congreso local, pues varias cosas: el voto ciudadano de entrada, la organización de las elecciones y otra situación, porque si le dieron 1 año 8 meses y le amplían a 5, pues casi es una vía de reelección por los hechos, y los gobernadores no pueden hacer eso. Si a Bonilla no le gustaban el año 8 meses, pues se debió haber esperado para participar en la que sigue, por 6. Así de sencillo es el tema, y creo que los partidos están obligados a interponer los medios que correspondan. Gracias, consejero Baños. Tiene la palabra el diputado Alejandro Viedma. Perdón. El señor representante Moreno hace hacer una pregunta. Encantado, señor. Consejero, por favor, licenciado Suárez. ¿Cuántos años dice la Constitución de Baja California para el gobernador? Para esta elección, perdón, presidente. No, adelante, para responder al consejero Baños. La regla genérica en el 116 son 6 años, sí, pero este es un proceso electoral donde el ajuste constitucional establecido en la Constitución local de 2014 redujo ese periodo a 1 año 8 meses. Vuelvo a insistir, como ocurrió con Tony Gali en Puebla y con Yunes en el caso de Veracruz. ¿Por qué? Porque lo que se quiso hacer fue empatar las elecciones federales con las locales e ir disminuyendo costos y una serie de costos con las elecciones. No es una regla genérica, este es un proceso en el cual se ajustó ese mandato para hacer posible la sincronía que deben tener las elecciones federales y locales. Y creo que la regla genérica no era aplicable aquí, insisto, porque la modificación constitucional estableció este mandato expreso. No se puede alegar ese argumento, en mi opinión, eso lo ha mencionado el propio Bonilla y su equipo, el secretario de Gobierno que va a ser, también lo ha dicho reiteradamente, pero ese argumento, en mi opinión, no es aplicable a este caso concreto. En una segunda pregunta, el señor representante Moreno. ¿Cambiaron la Constitución o fue la ley electoral? El consejero Baños para responder esta segunda pregunta. Cambiaron la Constitución y está establecido en un transitorio de la propia Constitución local el lapso en el cual tenía que durar este gobernador. Debe durar 1 año 8 meses, ni un día más.